Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un episodio más de Despertar Financiero Podcast por Hey Media. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre un tema que a mí en lo personal me encanta y del cual tengo muchísimas dudas, que es justamente de todo el entorno musical, obviamente enfocado en el tema financiero. Cómo se emprende en el mundo musical, si quiero comenzar, cómo lograr llevar mis finanzas en esta industria, por supuesto, sin morir en el intento. Y estoy más emocionada todavía porque para el episodio de hoy invitamos a Valeria Dávila, quien es una cantante, compositora, artista visual y mercadóloga regiomontana, que desde junio de 2021 inició su carrera musical y cuenta con más de 170,000 oyentes mensuales en Spotify. Recientemente, Valeria abrió el concierto de Mon Laferte y este 22 de octubre el de Julieta Venegas en Monterrey. Valeria, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida. Gracias, qué bonita introducción. No, gracias a ustedes por invitarme, la neta, le comentaba ahorita a Dani, el, de repente como que en las entrevistas hablas mucho como de los procesos creativos y demás, pero yo la verdad que nunca he escuchado un podcast de algún artista hablando de finanzas, entonces es un tema, la neta, bien importante, o sea, creo que cada categoría en la música como lo legal, las finanzas, como este tema más profesional, es un tema bien importante y no cualquiera habla de ello. Totalmente, como que generalmente cuando alguien entrevista a un artista como tú, pues preguntan mucho más sobre su trayectoria, en qué te inspiras y demás, pero detrás de todas estas carreras artísticas, ¿no? Los pintores, fotógrafos, cantantes, músicos, hay un detrás importante, como dices tú, ¿no? Hay temas legales, hay temas contables y por supuesto que también hay temas financieros que si dejamos pasar de largo, pues afectan mucho la carrera incluso de las personas, ¿no? O sea, luego después cuántos no hemos escuchado artistas ya muy famosos que tienen temas justamente por no cuidar esta parte de las finanzas personales. Y por supuesto que este va a ser el foco de este episodio, que es para lo que estamos aquí en Despertar Financiero. Pero antes que nada me gustaría que nos platicaras un poquito más de ti. La verdad es que yo pude haber hecho una introducción larguísima porque a tu corta edad has hecho muchas cosas increíbles a mi punto de vista, pero me gustaría preguntarte para que la gente que nos está, las mujeres que nos están escuchando, te conozcan mucho más. Cuéntanos, ¿cómo comenzaste en el mundo musical? Mira, yo empecé hace un año y medio, más o menos, un año, 3 meses, Wow, como públicamente, ¿no? claro. Lanzando mi proyecto como a la luz, pero obviamente tuve como 2, 3 años planeando el proyecto desde antes, porque pues justo como que hay muchas cosas que tienes que tomar en cuenta y siento que este proyecto lo había deseado tanto desde muy chiquita que quería como tomármelo muy en serio de manera profesional. La verdad es que toda mi vida he trabajado, entonces yo vi esto como si fuera un negocio, ¿no? Como un negocio al que le iba a invertir y que lo quería a largo plazo, ¿no? Entonces sí hubo como 2, 3 años que lo estuve como planeando, pero toda mi vida me ha gustado la música, toda la vida, desde los 6, 7 años, me ha gustado escribir canciones, escribir cartas, como que todo el tema de externar mis sentimientos y ponerlos en blanco y negro me ha gustado mucho. Eh, pero sí, apenas hace 2, 3 años empecé como a planear el proyecto ya como de solista, ¿no? Y la verdad que ha sido todo un camino súper bonito. A veces no te esperas que en un año, 3 meses pasen tantas cosas y la verdad que yo cuando empecé este proyecto no pensé que fuera como a crecer tanto, tan rápido. Y por un lado, pues la verdad que estoy súper agradecida por eso. Eh, y bueno, pues han pasado muchas cosas. He tenido muchos conciertos acá en Monterrey, he tenido conciertos en Ciudad de México. De hecho, ya el 1 de noviembre me mudo para allá porque mi agencia de management está por allá. Entonces, como para seguir como creciendo el mercado. O sea, yo la neta estoy como 24/7 viendo de qué manera puedo ir ahí tocando más puertas, ¿no? Entonces, sí, conciertos en Ciudad de México. Próximamente vamos a estar tocando en otras ciudades. Justo hace 3 semanas salió mi primer disco, entonces un montón de cosas, Wow. un montón de cosas.
muy bonitas. Fíjate que me da mucho gusto que el podcast veo que el mercado es más como orientado a mujeres, ¿no? Totalmente. Y el proyecto, o sea, mi proyecto como tal, como que hago mucho esta inclusión de mujeres porque justo en la industria musical y en la industria del arte en general, como que hay hay poca exposición de mujeres, ¿no? O sea, siempre que, no sé, grabo un video, trato de que haya mujeres involucradas en las fotografías, o sea, como que trato de que haya más exposición, ¿no? Eh, y fíjate que no lo hago tanto o sea, como por las apariencias, sino más bien porque realmente cuando eres una artista mujer, un ambiente, o sea, cuando estás trabajando con mujeres, te sientes muy en paz, como muy cómoda. Claro, Es súper y muy bonito. rodeada, ¿no? Como de personas que te entienden y pasan por lo mismo que tú. Sí, y justo como que siento que todas en la industria sabemos que tenemos que triplicar nuestros esfuerzos, que cuando tenemos la oportunidad de trabajar con otra mujer, como que la abrazamos y la apapachamos y sabemos que están teniendo como la misma situación en la que estás tú, entonces es bien bonito. Sí. Sí, totalmente. A mí la verdad es que también me encanta trabajar con mujeres. Yo estoy obviamente especializada en el tema de finanzas y justamente las mujeres es mi objetivo principal porque me gusta mucho y creo que entre nosotras podemos hacer grandes cosas, grandes colaboraciones. Vale, pero nos platicabas ahorita que tú desde siempre has trabajado y que en este año y medio han pasado muchísimas cosas, pero que por supuesto hay muchísimo trabajo detrás, ¿no? Muchos años antes y demás. Generalmente las personas cuando tenemos un sueño, una pasión, empezamos haciendo otras cosas o mezclando trabajos para poder salir adelante y poder echar a andar nuestros proyectos, pero ¿en qué momento decidiste tú dedicarte a la música de tiempo completo? ¿Tenías algún plan financiero? ¿Te aventuraste? Platícanos. No tenía un plan financiero, pero eh, justo, o sea, te digo, es algo que siempre había querido. Mis papás me dicen como, oye, yo quería estudiar producción musical. Mis papás fue como, Wow, qué bonito. no, de que no vas a estudiar eso, tienes que estudiar una carrera que te vaya a dar de comer, básicamente. ¿Cuántas veces no escuchamos eso, no? Algo que te dé de comer. Y yo a veces pienso, pues igual te puedes morir de hambre de abogada que de algo artístico. O sea, yo creo que sí, pero entiendo un poco su punto y ahorita te voy a Claro, decir por qué, te voy a decir por qué. Y la realidad de las cosas, o sea, sin tapujos, ahorita te voy a explicar algo. Eh, Te digo, estudié la carrera de mercadotecnia, fue una carrera que la verdad me gustó muchísimo y la verdad que sí creo que debí de haber estudiado eso, o sea, fue una buena decisión qué bien. porque a pesar de haberlo estudiado, o sea, como yo tenía muy fijo como el plan de tengo que hacer un disco y eso es lo que quiero y es a lo que me quiero dedicar. Y me graduó en diciembre de 2019 y digo, bueno, a mis papás aquí ya está el título, estoy trabajando en una empresa y tal, ahora sí a perseguir mis sueños, ¿no? Como que empecé a campechanear esto de ser godín y ser artista. Entonces en enero de 2020 empiezo a trabajar ya formalmente y empiezo a trabajar el proyecto. Y en marzo empieza la pandemia y fue como que, qué flojera, porque pues obviamente yo tenía este proyecto como súper claro de que esto voy a hacer. Claro. Eh, y en junio del 2020 me corren de mi trabajo por el tema de la pandemia. O sea, hicieron un Como le pasó a recorte. muchísimas personas, lamentablemente, y tristemente pasó mucho más en mujeres, ¿no? Más mujeres perdieron su empleo en la pandemia. Sí, o sea, a mí me pasó eso y imagínate en una pandemia te corren y como que, y como no había tantas vacantes en empresas por lo mismo, pues el futuro es súper incierto. Entonces, estuve como 6 meses sin trabajo en lo que seguían entrevistas y demás, pero fue un tiempo que me sirvió muchísimo para escribir y hacer y esto y el otro. Y aparte, yo creo que sí se necesita tener o un buen ahorro o estar trabajando de otra cosa al principio. O bueno, en mi caso que o sea, vivo con mi hermana nada más, no es como que tenga el apoyo de mis papás, sino como si necesitas un ingreso extra para hacer música, porque no es como que hacer música sea algo barato, de hecho es algo muy costoso. O sea,
hacer videos, la misma La producción, la producción, claro. mezcla, la masterización, dar conciertos, todo, o sea, rentar equipo, como que todo eso es muy, muy costoso. Entonces, definitivamente yo creo que al principio, cuando empiezas un proyecto artístico, sí o sí tienes que invertirle tú, o sea, sin esperar que te devuelva algo, o sea, no. Claro, Y sin esperar que al primer mes ya vas a poder vivir de eso, al contrario, ¿no? Los primeros meses tú tienes que estarte financiando. sí, justo. Y también algo muy importante que creo que muchos artistas no tienen en cuenta, otros que sí. Por ejemplo, vas a lanzar una canción y obviamente toda canción pues tiene que tener su plan de lanzamiento, ¿no? Su publicidad, sus videos, etcétera. Y pasa mucho que a veces, no sé, quiero hacer un video para esta canción, pero quiero que o sea, quiero que este video lo haga la persona que le hace el video a no sé qué artista que admiro mucho, entonces te sale en una cantidad de dinero así como que dices tú, o sea, Locura. no creo que valga la pena para en o sea, como en el estado en el que te encuentres como artista, ¿no? O sea, si yo voy empezando, es una locura pagar un video de tanto dinero cuando hay artistas, como te decía ahorita, emergentes también que hacen videos en Monterrey, por ejemplo, que cobran un poco menos y como que puedes ir ahí viendo, o sea, como que checar como el estado en el que estás y ver qué te puede alcanzar, ¿no? Creo que ese es un consejo que daría mucho, como ver cuáles son tus posibilidades como artista, o sea, más o menos con lo que te cueste. Ah, e incluso, por ejemplo, tengo amigos que literalmente sus videos los hacen ellos mismos. Y Wow. muchas veces pasa que se desmotivan porque no tienen dinero, pero en realidad es que tú puedes hacer las cosas desde casa. Obviamente toma mucho más tiempo y necesitas mucha creatividad, pero todo se puede. Claro, porque no, igual y no eres especialista, no eres experto en eso, pero me encanta lo que estás diciendo, ¿no? Porque y eso no solamente aplica para el mundo musical, ¿no? Sino para cualquier cosa en la que estamos emprendiendo o que queremos poner nuestro esfuerzo y nuestra energía. A lo mejor en un inicio no vamos a tener los recursos para contratar al especialista que nos encantaría, al productor que nos encantaría, pero saber que podemos empezar por nosotras mismas o buscando alternativas. Eso también es opción, ¿no? Y no nos puede detener simple y sencillamente el hecho de ahorita no puedo contratar a tal persona, ¿no? ¿Qué tal si lo haces tú? ¿Qué tal si buscas alianzas y demás? Me Sí. encanta, me encanta lo que dices. Y esto que platicas se me hace muy importante. ¿Cómo te diste cuenta tú que como artista, como músico, debías poner foco en la parte financiera? Creo que al principio, ah, es que de repente ahorita le platicaba O al a principio un igual y amigo no, que pero pasa mucho que yo creo que el tema financiero es al que menos los artistas le ponemos foco y no nada más hablo por mí, o sea, pasa también con artistas que ya son, o sea, artistas que ya dan conciertos en auditorios, o sea, de verdad que tú les preguntas, por ejemplo, a cualquier artista cuántos ingresos tuviste al año y no te van a saber responder. No te van a saber responder y creo que es un tema, o sea, justo como que hace poquito me decía un primo de que, oye, pero pues ponle foco a eso. Entonces, cuando yo empecé a ganar un poco de dinero en esto de la música, básicamente lo que yo estuve pensando es, no voy a aflojarle a mi trabajo, porque yo tengo otro trabajo, ok, porque al principio yo empecé a invertir muchísimo en música de mi propia bolsa y pues obviamente es como que, qué fuerte. Entonces cuando empecé a ganar dinero de mi música, básicamente lo que hacía era, voy a poner un ejemplo, si gano 5,000 pesos al mes por decir un número, esos 5,000 no los toco solamente para temas que sean de música. Y de verdad que soy súper estricta con eso. O sea, lo que me llega de la música no lo toco ni para que me faltaron 100 pesos de la renta o de lo que sea. No, o sea, eso se queda ahí. Porque si antes yo podía mantenerme, o sea, con solo mi trabajo, o sea, ese dinero mejor lo uso para el proyecto, ¿no? Y aunque no tengo tal cual como un plan de, no, pues esto me llega por mes y como que siento que conforme vayan saliendo las necesidades de algún video, de lo que sea, solamente toco ese dinero y lo uso para el mismo proyecto, para volver a reinvertirlo, por así decirlo. Entonces, o sea, creo que más o menos ese es mi plan, no es un plan así como que muy elaborado,
sino simplemente ser muy estricta conmigo misma de que ese dinero no se toca más que para cosas de música. Y sí, obviamente voy, por ejemplo, cada que gasto algo en música, o sea, por ejemplo, no sé, un viaje para dar un concierto en otra ciudad, voy anotando como todos los gastos o sea, como para mi Control, tu conocimiento, ¿verdad? Ajá, registro. para mi control. Entonces, o sea, a veces, por ejemplo, me ha pasado que me dice mi manager como, oye, necesitamos invertir en publicidad para un video, pero ocupo también que rentes unas luces para este concierto. O sea, me da como esas dos. Y le digo, mira, mis finanzas me dicen que solamente puedo elegir una de dos. Y ya fue como, es como me dice, bueno, pues elige para ti que es ¿A más qué le doy importante. prioridad? Ajá, entonces también como que eso es muy importante, como que darte cuenta de cuál es tu, como que cuál es Posibilidades, tu tus situación posibilidades. actual. Ajá. Y ya, o sea, creo que es básicamente eso como el control más o menos que tengo en mis finanzas. Te digo, no es algo muy elaborado. Obviamente ya cuando entramos, por ejemplo, a dar un concierto, pues sí, los porcentajes y todo eso, sí es un tema que la neta como que a mí todavía me ha costado entender, porque por ejemplo, tú como artista, si estás de manera completamente independiente, pero quieres tener a alguien de distribución digital, alguien de management, alguien de booking, entonces ahí tienes que, por ejemplo, tus ingresos cambian, ¿no? Depende como sea, por ejemplo, tu agencia de management, pero hay unos que te piden, por ejemplo, quiero un porcentaje de tus regalías de Spotify, quiero este porcentaje para tus conciertos, o sea, y obviamente ese porcentaje, por ejemplo, de dar un concierto, te lo piden, pero ellos se encargan de organizarlo, de como que toda la logística, etcétera. Entonces, obviamente tiene su sentido, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando estás dando un concierto, que si el porcentaje del ingeniero de audio, que si el porcentaje de el que va a estar vendiendo la merch, o sea, si es un tema así complicado. Totalmente. Pero me encanta lo que nos compartes porque tú no estás dejando de poner ojo, ¿no? Generalmente en ocasiones, independientemente del negocio adicional que tengamos a nuestro sueldo o demás, se nos hace muy fácil gastarnos el dinero, ¿no? De, dinero extra y lo gasto en esto o en lo otro. Y tú tienes muy claro que todo el dinero que te llegue por cuestiones musicales es para impulsar tu mismo proyecto. Y con eso me sentí completamente identificada porque cuando yo comencé Finanzas Color de Rosa, fue exactamente lo mismo. Yo decía, yo estoy acostumbrada a vivir con mi sueldo cuando tenía un trabajo godín y me tenía que adaptar a eso. Y todo el dinero que me llegaba de las sesiones o conferencias que daba, lo iba guardando. ¿Para qué? Para hacer crecer a Finanzas Color de Rosa y para también en algún punto, que era mi idea, ¿no? Que era mi meta de poder renunciar a mi trabajo y dedicarme completamente de lleno a esto. Y justamente lo logré así, ¿no? Como reservando el dinero que era de este proyecto para hacerlo crecer, que sí, la página web, que sí contrataba esto, etcétera, ¿no? Pero siempre enfocada justamente en eso. Y lo que dices me hace mucho sentido. Y porque estás poniendo justo esta atención, ¿no? De me llega esto, entonces lo guardo o registro cuáles son los gastos, que es donde a veces muchas personas cuando están empezando a emprender o a ser trabajadores independientes pierden ese foco, ¿no? De que las finanzas se tienen que seguir llevando y se tienen que llevar con detalle para saber cuál es tu situación actual y sobre todo lo que dijiste hace rato, cuáles son mis posibilidades, ¿no? ¿Puedo aceptar incluso este proyecto ahorita o no? ¿O solamente puedo financiar una cosa? Para las personas que no tenemos tanto conocimiento en el mundo en el que tú te mueves, que es este mundo musical, que solamente lo vemos de lejitos y aterrizándolo obviamente al tema financiero, ¿cómo gana dinero un artista? O sea, de qué forma pueden generar ingresos ustedes como artistas? Uy, ay, ay, me da risa porque es un tema complicado. O sea, creo que hay muchas maneras en las que puedes ganar dinero. Y ahorita te comentaba de que creo que, por ejemplo, si decides estudiar música o producción musical o empezar un proyecto,
es, o sea, es casi seguro que no vas a ganar dinero los primeros meses, incluso los primeros años. Y en mi caso, pues es un tema un poco más fácil porque o sea, soy yo con mi proyecto, no tengo mi banda. Normalmente si haces una banda de 3 personas, pues todos los dineros, digo, todos los ingresos, pues, se dividen entre 3 personas. Pero también todos los gastos se dividen entre 3 personas. Y pues en este caso, yo gasto, o sea, está pesado porque gasto yo sola, tengo que meterle el dinero yo sola, pero todo lo que llegue, pues es para mí. Entonces, creo que hay muchas maneras de poder hacer dinero. Creo que depende cómo te muevas. Por ejemplo, pues están las regalías de las tiendas de música, que es Spotify, Apple Music, todo eso. Sí es un poco complicado empezar a ganar con estas plataformas porque, por ejemplo, Spotify, por decir alguna, te paga alrededor de 0,00008 la reproducción. Entonces es una cosa de que dices tú, no, pues necesito muchas reproducciones para ver algo, ¿no? O sea, yo al principio veía 100 pesos en mi cuenta al mes. O sea, que dices que ya para qué lo saco, o sea, pues son 100 pesos. Sí, la verdad que es un tema que creo, o bueno, a Valeria ahorita, al día de hoy, de donde más recibo ingresos es de plataformas digitales, pero sí es un tema que tienes que tener mucha paciencia, ¿no? De los conciertos también no es como que ganes demasiado dinero porque hacer un concierto involucra pagarle a alguien que te haga los boletos, o sea, alguna plataforma que se encargue del boletaje, un ingeniero, un ingeniero de audio, alguien que te ponga luces, alguien que te ayude a organizar el show, alguien que te ayude a vender la merch, alguien que te ayude en la entrada, o sea, como que la renta del venue donde vayas a hacer el concierto. Son un montón de cosas que la verdad depende mucho cómo vendas tú los boletos, ¿verdad? De a qué cantidad, depende pues también cuánto vas a recibir, ¿no? Porque, por ejemplo, yo normalmente ahorita vendo mis boletos como en 200 pesos, la verdad, o sea, algo económico, porque también sé la situación en la que estamos en México, que siento que, ok, depende cómo vaya avanzando el proyecto, pues depende cuánto venda los boletos, ¿no? Em, pero, por ejemplo, en un concierto más o menos yo recibo como 1,000 pesos, o sea, no es mucho. Además, porque también hay que pagarle a músicos y ay, es todo un show, ¿no? Puedes recibir ingresos también vendiendo merch, que ese también a mí me parece una súper eh, súper alternativa. Vender camisas, vender pins, vender libretas, o sea, como todo que tenga como tu concepto de artista. Puedes vender, ahí yo ya sacando como todo, ¿no? Eh, a veces hay artistas que tienen patrocinios de marcas, eso también es muchísimo dinero el que puedes recibir, pero pues también conseguir un patrocinio está cañón. Eh, más que más, la verdad es que hay muchas maneras, depende cómo te muevas, depende, Claro. por ejemplo, yo conozco artistas de aquí locales que hacen sus propios eventos e invitan a más artistas y son como un colectivo donde como que también venden boletos, entonces sí reciben una buena cantidad. También hay una opción de Spotify que puede hacer que la gente contribuya a tu proyecto y darte algo como de donación. Hay muchas maneras, creo. Pero, por ejemplo, también algo que deja mucho son los meet and greets, de que hay gente que los vende en sus conciertos y eso es un Ay, súper wow, qué ingreso. buena idea. O sea, no, es que hay un montón de maneras. Todo depende, te digo, cómo te muevas, qué es lo que quieras vender, qué es lo que esté dentro de tus posibilidades. Eh, a lo mejor ahorita, si vas empezando, pues no puedes vender meet and greets, pero a lo mejor en unos años sí. O sea, como que Claro. todo depende de un chorro como de cosas en las que esté tu entorno, Y cómo pero te vayas moviendo y cómo te vayas dando a conocer lo que estás sí. haciendo. Y algo que yo, o sea, creo que a muchos artistas nos da mucha pena y es algo bien importante que quiero mencionar ahorita, nos da mucha pena que cuando vamos empezando, eh, si tenemos un concierto, pedirle a nuestros amigos o a nuestras familias que vayan y paguen un boleto, porque dices, ¿cómo le voy a vender un boleto a mi familia? Pero es que también, si tú solamente tienes la posibilidad de vender 50 boletos, porque 50 boletos son los que
pues da capacidad para tu proyecto, ¿no? De gente que te conoce, pues, o sea, no es tanto dinero, o sea, creo que muchas veces nos da pena cobrar, pero, o sea, también es un ingreso, creo que al final cuando se lo planteas a tu familia siempre te dicen como, ay, claro, o sea, yo voy a aportar a tu proyecto, o sea, entre más mejor, pero creo que nos da mucha pena cobrar en general, o sea, Pasa muchísimo. Y realmente cuando vamos empezando, justamente ese es el primer apoyo que debemos de tener, ¿no? Como familia, amigos, ¿no? Como los conocidos y que yo creo que si genuinamente son personas que nos quieren y nos quieren apoyar, gustosamente van a ir a nuestros eventos, gustosamente van a pagar nuestros cursos o lo que sea que estemos desarrollando, pero es un tema y sobre todo sucede mucho en las mujeres, como que nos da mucha pena a veces comunicar que estamos empezando algo o de, bueno, que ya se sabe, porque primero es de, ¿y cómo, no? Si antes era Valeria, la mercadóloga, Isis, la de que trabajaba en el corporativo de, y ahora es música, y ahora es de tiempo completo, o ahora es financiera de tiempo completo, o etcétera, ¿no? Cualquier persona se puede sentir identificada con esto. Y a veces nos da pena decir eso, y a veces nos da pena cobrar por lo que hacemos. Cuando realmente esto lo tenemos que ver como un negocio si queremos que en el futuro así lo sea, ¿no? Que llegue a ser una empresa, que llegue a ser algo mucho más sólido, pero sí, definitivamente es algo que tenemos que dejar de un lado y empezar a ver nosotras mismas el valor que tenemos y el valor que estamos ofreciendo. sí, definitivamente. Hace poquito alguien me dijo como es que a las mujeres les da mucha pena pedir un ascenso porque creen que Sí, no es suficiente como que lo que hacen. O les da mucha pena como que reconocer que el trabajo que están haciendo merece mucho más contribución. Digo, retribución, no claro. sé cómo se dice. Sí, claro, compensación económica. Sucede muchísimo, digo, ese punto que tocas posiblemente nos daría para hacer otro podcast completo, pero hay muchos estudios, ¿no? De cómo las mujeres no se atreven a pedir un aumento o no se atreven a postularse a ciertas posiciones, porque si había 10 como 10 puntos que hay que cumplir y solamente cumples 9, las mujeres decimos de, uy, no, me falta este. En cambio, un hombre Sí, de, tengo 5, me postulo, cumplo perfecto. sí, hace poquito me contaron justo el Departamento de Recursos Humanos de una empresa en la que trabajo, como que me decían, o sea, yo llegué y dije algo así como, ah, es que siento que o sea, me quiero esforzar más, o sea, yo dije como pónganme más temas, pónganme más cosas para yo poder como ganar más, ¿no? O sea, poder aspirar a algo más, ¿no? Pero lo dije con una pena así muy, como de, no, no sé qué. Y me Si dicen no me como, lo das, oye, no pasa nada. ajá, y me dicen como, oye, si tú en algún momento consideras que en algún momento consideras que ya debes de tener un aumento que no te dé pena pedirlo. O sea, como nunca lo has pedido y ya tenía como un año y medio en la empresa, o sea, fue como, ¿por qué te da pena? Eh, y no sé, como que yo siempre me espero hasta que ellos me digan como, sí, y lo voy a, o sea, es que no conoces a los hombres. Los hombres es de que tienen 3 meses en un trabajo y es como, oye, necesito un aumento de chorro de dinero porque mi familia, porque no sé qué, porque me lo merezco. Entonces, como que, ¿por qué? O sea, hace poco me di cuenta de eso, ¿no? Que así somos las mujeres. Está mal. Sí, claro, es un tema mucho más profundo, ¿no? Como todas estas creencias limitantes que tenemos, incluso todo el tema social y cultural nos afecta. Pero Valeria, queremos conocerte muchísimo más y que nos sigas platicando sobre ti y lo que estás haciendo y también escarbar por ahí cositas más profundas. Y me gustaría saber, ¿qué ha sido hasta el día de hoy lo más difícil en tu carrera? ¿Cuál ha sido tu momento más cañón? El momento más difícil. Creo que lo que me ha costado mucho, y justo con el tema que estamos hablando ahorita de cómo nos sentimos, yo siento un pensamiento, o tengo un pensamiento todo el tiempo de que no soy suficiente, ¿no? Como que Wow. estarme comparando constantemente con otros artistas. Y te lo juro que no es un tema de envidia, o sea,
sino más bien es como que ves a otras personas que están haciendo grandes cosas y dices de que, porque yo no? O sea, porque yo no tengo ese talento que tienen ellos, porque o sea, porque yo siento mucho como este sentimiento de que veo a amigos, amigas que saben tanto y siento que yo no sé nada. Entonces de repente pasan estas cosas que te ofrecen oportunidades súper grandes. O sea, por ejemplo, cuando le abrí el concierto a Mon Laferte, que fue increíble, o sea, la verdad me esforcé mucho para que eso pasara, pero luego dices de que por qué, o sea, yo me puse a ver como a todas las artistas mujeres que le abrieron en otras ciudades y yo decía, wow, son súper talentosas, de que por qué yo le abría a ella, o sea, como, y es un sentimiento súper, como que no te lo explicas. De hecho, yo cuando le platiqué esto a mi hermana y a mi cuñado, porque fue un día así de que ya no podía más, estaba llorando, me decían como que es que no entiendo, o sea, como que nosotros te vemos súper bien, de que creemos que te lo mereces, de que por qué te sientes tú así. Y no sé, fíjate que yo hace poco me di cuenta que muchas, no sé si hombres también, pero yo he visto que muchas veces muchas mujeres así se sienten, ¿no? Como que, por ejemplo, hace poco escuché un podcast donde justo estaba hablando Melissa, la que canta en Matiz, y decía como es que cuando a ella la contratan, no me acuerdo qué sello discográfico era, em, pues ya tenían a los otros dos integrantes de Matiz, que eran dos hombres, y obviamente ellos así de que pues sabían un chorro de música, tocaban instrumentos y demás, y ella pues nada más sabía cantar, ¿no? Y ella no estudió nada de eso, igual yo no estudié nada de música. eh, y decía de que es que yo me encerraba en el estudio cuando terminábamos de producir a llorar, como decir, es que no me lo merezco, es que siento que le estoy quitando el lugar a alguien, es que siento que alguien más se lo merece, y yo no me lo merezco. Entonces como que yo lo escuché y dije, wow, o sea, neta, yo toda la vida me he sentido así. O sea, creo que eso es lo más difícil y por más que la gente te diga como, no, pues de que nosotros te vemos súper bien, de que neta te lo mereces, como que tú no te sientes que te lo merezcas. Y eso que yo, o sea, mi hermana justo me preguntaba como, ok, ¿qué estás haciendo para no sentirte talentosa? O ¿qué estás haciendo? Y yo decía, es que estoy haciendo todo, o sea, me estoy metiendo a cursos de composición, tengo clases de guitarra cada semana, estoy aprendiendo pianos, estoy haciendo un chorro de cosas, pero crees que no es suficiente, o sea, dices como, ¿por qué? No, no sé, es un sentimiento muy raro y creo que eso ha sido lo más difícil. Eh, Aparte también otro tema muy importante y que es súper doloroso, pero cuando eres artista emergente, o sea, cuando vas empezando, la gente tiende mucho como a demeritar tu trabajo, ¿no? Como a decir, ah, es un artista emergente, de que, Pero si supieran cuánto tiempo hay tantos artistas que vamos empezando, que le metemos tanto tiempo, tanto esfuerzo, o sea, es un camino muy duro y la gente tiende como a tratarte medio mal por el simple hecho de que, ah, va empezando, de que, como que te hacen esos comentarios medio feos y es súper doloroso, la verdad, porque sí es un trabajo duro. eh, Digo, afortunadamente ahorita siento que estoy en una posición donde ya la gente empieza a valorar un poquito más mi trabajo, pero al principio sí fue difícil. O sea, como que todo el mundo cree que como vas empezando no sabes. Claro, y me encanta lo que dices porque yo creo que muchísimas mujeres de las que nos están escuchando se sienten identificadas con eso, pero es justamente esas cosas que a veces no nos atrevemos a decir, ¿no? Pero a todas nos ha pasado por la mente de, ¿por qué a mí? ¿Por qué me están contratando a mí? ¿Qué vieron en mí, no? Y es este tema de falta de confianza o el famoso síndrome del impostor, que no creemos, que no nos creemos realmente capaces de hacer lo que estamos haciendo. Y ojalá nosotras nos viéramos con los ojos que nos ven las personas allá afuera, ¿no? Como nuestros familiares, nuestros amigos o incluso la gente que sigue tu carrera, la gente que, los productores que están confiando en ti o etcétera, etcétera. Pero eso pasa muchísimo y no solo pasa en la rama en la que tú te enfocas, perdón, sino en general, ¿no? La falta de confianza que tenemos nosotras como mujeres en nosotras mismas, sí es un tema que tenemos que tratar. En las finanzas es lo mismo. Hace poquito leía una encuesta que me voló la cabeza para empezar, muy pocas mujeres invierten, ¿no? Cambiando un poquito el tema. Y de las mujeres que invierten,
solamente el 9% creemos que lo hacemos bien. Cuando hay muchísimos estudios que demuestran, encuestas y demás, que las mujeres invertimos mejor. Entonces, incluso cuando los resultados están a nuestro favor, aún así no nos la creemos. O sea, no nos la creemos laboralmente, no nos la creemos en los proyectos que estamos haciendo, etcétera. Y creo que sí es de las cosas que como mujeres tenemos que atacar primero, ¿no? Como esta confianza en nosotras mismas, porque si no, pues nos va a ser muy difícil seguir creciendo, llegar a los lugares a los que queremos llegar y como llegar y pararnos y decir, ok, yo aquí soy la experta, yo soy la especialista, yo soy la artista. Y lo segundo que comentabas, pues llegas, ¿no? Y como, y tienes esta respuesta como de, ay, es artista emergente o cualquier sector, ¿no? De, ay, va comenzando, más el tema que podemos estar acarreando de confianza, pues es una bomba. Sí, sí, justo, o sea, como que estarte platicando todo esto es uno de los mensajes como poderosos que he tratado de hacer en la música, porque fíjate que yo he tratado de ser súper sincera en todos mis procesos porque para mí un mensaje muy fuerte es poder decirle a la gente, oye, no importa desde dónde hagas música, con qué instrumentos, con las posibilidades que tengas, tu música es válida y tu trabajo es válido porque lo estás intentando y porque si estás defendiendo lo que crees, para mí es un superpoder que estás teniendo, ¿no? Y me ha pasado muchas veces que como que trato de externar esto de, oye, para mí también es difícil, para mí también es difícil creérmela, para mí también es difícil empezar, o sea, como que tratar de externar esto, obviamente sin pisotear todo mi trabajo, porque como que yo sé que lo que estoy haciendo agrega mucho valor y la verdad que nunca he tirado como, nunca he quitado el dedo del renglón y eso no va a pasar nunca, pero a veces me ha pasado que a la misma industria musical como que te dicen, no, 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 es que si te están haciendo una entrevista, tú te tienes que ver como la más fregona y tú di que, o sea, como que invéntate cosas, ¿no? Pero no es la realidad, o sea, por más que yo quiera decir que todo es color de rosas y que así, pues la verdad es que hay cosas, más que nada, yo quiero compartirlo justo por lo que decías ahorita, porque sé que hay mucha gente que se siente igual. Y si a mí me está yendo bien en lo que estoy haciendo, es por algo, pero eso no quita que me sienta igual que tú, o sea, que tú te sientas y, o sea, como que un poco ser empática con la gente, ¿no? Eh, y como que para mí este tema de ser real con las cosas es un tema bien importante porque siento que hace que la gente que está soñando con lo mismo se motive, ¿no? A hacer lo mismo. Ay, me encanta, porque justo vas forjando como este caminito de solidaridad y sororidad entre mujeres o las personas que te escuchen, a que se sientan identificadas y también a que vean que hay una persona, ¿no? Del otro lado y que también le batalla, también le sufre, también ha pasado por mil cosas, pero que lo importante siempre, obviamente, es continuar. La verdad es que me encanta todo lo que nos compartes y me gustaría cerrar con esta última pregunta para todas las mujeres que nos están escuchando, que saben que quieren hacer algo más a lo que están haciendo ahorita o que también tienen esta espinita de dedicarse a algún tema artístico o al mundo musical o a cualquiera que sea su pasión en esta vida, ¿tú qué consejo le darías a esas mujeres? Fíjate que a mí me pasó mucho que antes de, o sea, como era un sueño que tenía de hacer música y nunca me atreví por miedo, o sea, bueno, no nunca, sino como dejé pasar mucho tiempo desde que lo soñé, o sea, te digo, empecé como a los 6 7 años y como hasta los 22 fue cuando me atreví como a hacerlo públicamente. Yo estaba consciente que lo que estaba haciendo antes de hacer música no me hacía feliz. Eh, y sí, da mucho miedo empezar, da mucho miedo como mostrarle al mundo lo que a uno le apasiona y demás. Pero la verdad es que si te pones a dar cuenta, o sea, a mí me pasaba mucho que me despertaba y decía, es que no quiero que esta sea mi realidad. O sea, yo quiero empezar, o sea, no es que yo estuviera en depresión o lo que sea, sino más bien como que yo me sentía como que siento que no estoy yendo por el camino que me quiero ir.
Y era como que pues te despiertas y estás viviendo otra realidad en la que no necesariamente es a donde tú quieres ir. Y creo que como que hacer esa reflexión de, oye, ¿a dónde quiero ir? ¿Qué es lo que quiero hacer? Empieza hoy porque nunca sabes en qué momento todo se puede, o sea, todo se puede desmoronar. Yo no creo que nunca hay un momento en el que sea tarde para empezar, pero nunca sabes si el día de mañana pues te mueres y ya no hiciste lo que querías, o lo que es tu Claro. propósito de vida, ¿no? O sea, yo literalmente saqué mi primer disco y dije, bueno, o sea, esto es lo que más soñaba en la vida, como el propósito que yo tenía, y sé que si en algún momento me pasa lo que me tenga que pasar, al menos ya tengo esto afuera y estoy viviendo de la música y estoy siendo muy feliz. Yo siento que estoy viviendo un sueño todos los días y simplemente creo que el paso más difícil es empezar siempre. Ya una vez que empiezas, ya no puedes parar, o sea, ya no hay quien te detenga, ya no hay quien. Sí, porque ya te estás dando, o sea, empiezas y ya dices, bueno, ya estoy adentro, de que a seguirle. Y sí, obviamente en el camino va a haber como momentos difíciles y demás, pero creo que, o sea, algo que a mí me ha funcionado demasiado para poder seguir creciendo es explorar todas las posibilidades para que se te abra una puerta. Yo me acuerdo que cuando abrí, bueno, te digo, yo tengo mi agencia de management y booking, pero no le dejo como toda la carga de trabajo a ellos porque, y justo como mi manager me lo dice, es que nosotros te vamos a apoyar por un lado, pero tú no dejes de hacer lo que estás haciendo, porque lo que tú estás haciendo agrega demasiado valor a tu proyecto. Sí, o sea, por ejemplo, cuando abrí el concierto de Mon Laferte fue porque yo hice alrededor de 10 TikToks pidiéndole que quería abrir su concierto ¡Wow! y ya como hasta el 10º lo vio y le abrió. O sea, no fue algo que me consiguió mi agencia de management, pero, o sea, sí es como que, o sea, como que a veces uno como artista dice, no, pues ya mi manager se encarga y yo le abro, pero no es tan fácil porque, o sea, justo como que ella vio, yo creo que ella vio como tantas ganas que yo tenía y la invitaba a escuchar mi música y tas, y tas, y tas, y dijo, bueno, ya, pues se voy a dar, pero como justo esto, o sea, me acuerdo que hace poquito alguien me dijo como, porque igual siempre estoy como viendo a quién le abro, o qué hago, o con quién puedo trabajar, tas, tas, tas. Y me dice como, ay, es que tú le quieres tirar a todos lados. Y yo, pues es que así se consiguen las cosas. O sea, creo que la gente se da cuenta cuando realmente quieres algo y de verdad, o sea, te esfuerzas hasta que te cuesta respirar. La gente se da cuenta, la gente se da cuenta que es tu pasión y que de verdad lo quieres y que de verdad das tu 200% por conseguirlo. Entonces, pues ese es mi consejo. Wow. En verdad, me encanta, me encantó escuchar tu historia, me encantó escuchar como todas estas ganas y todo este ímpetu que le estás poniendo por seguir tus sueños, que yo es a lo que invito a la mayoría de las mujeres, a todas las mujeres más bien que nos están escuchando, a no importa con qué soñemos, no importa cuáles sean nuestras metas, siempre las podemos convertir en realidad, obviamente con trabajo, con esfuerzo, con energía, con atención y por supuesto también, no importa en el giro en el que nos desarrollemos, poner foco a nuestra parte financiera, al tema de las finanzas personales, siempre va a ser importante y nos va a permitir llegar mucho más lejos. Muchísimas gracias a todas por escucharnos el día de hoy. Las invito a que no se pierdan el siguiente episodio de Despertar Financiero por Hey Media. Muchas gracias. Gracias.